Cuando nací fue el primer varón de toda la generación proveniente de mi familia, así que las personas con las que pasé los primeros años de mi infancia eran en su gran mayoría mujeres, entre las que se encontraban 2 primas, 2 tías, 2 abuelas y una madre. Todas ellas fueron transgresoras de su época, que tuvieron que padecer los estragos de una sociedad machista, que van desde llevar a cabo una crianza como madres solteras a trabajar por un sueldo ínfimo condicionado al solo hecho de ser mujer. Así es, entonces por ejemplo yo crecí en un ambiente familiar lleno de mujeres muy guerreras, ¿sí? Es decir, yo tuve 2 abuelas que vivieron solteras por diferentes razones, pero que sacaron adelante a sus hijos, que les ayudaron para que pudieran estudiar y ser profesionales, lo cual no era fácil, teniendo en cuenta que no ganaban mucho dinero porque no eran profesionales y porque eran mujeres. También tengo como referente a mi mamá, era, porque ya se jubiló, pues ingeniera química en un mundo de hombres que fue supremamente raro en aquella época. Lo mismo que mi tía es una mujer, creo que la persona con más agallas que yo conozco en la vida, y es una mujer que sacó a sus hijas adelante sola, sin una figura paterna, sin nadie que la ayudara, más que ella misma, ¿no? Entonces, tengo como esos referentes femeninos en mi casa, de mi hogar, y a pesar de eso, era tanto el machismo de aquella época y estaba tan normalizado que a pesar de estos referentes tan fuertes, yo era machista. Y lo digo pues con vergüenza porque pues, no hay otra forma de decirlo, ¿no? Y también cabe decir que era muy difícil no serlo porque mis abuelas eran machistas, ¿no? Luego entendí que parte de ese machismo es consecuencia de una educación religiosa y ortodoxa. Y como vengo de una sociedad extremadamente católica, pues crecí en medio de chistes sobre mujeres que no saben manejar autos, que eran malas para jugar fútbol, que tenían licencia para llorar porque los considerábamos débiles, que la promiscuidad les quitaba de su ser la dignidad y el derecho a ser respetadas, que su posición estaba en la cocina, que su principal responsabilidad era el cuidado del hogar y que no tenían derecho a ejercer cargos de autoridad. Era tan acentuado el machismo en aquellos años que lo romantizaban haciéndonos creer que la mujer necesitaba ser salvada por un hombre y que ellas eran completamente dependientes de nosotros. Así lo ratificó el cine y el pop art, creando estereotipos de personajes y estilos de vida que muchos sentimos la necesidad de copiar. Y nos creímos tanto ese cuento que el machismo se normalizó a tal punto que muchas veces éramos machistas sin ni siquiera percatarnos de eso. Hay quienes dicen que la misma naturaleza es machista porque hizo a los representantes del género masculino físicamente más fuertes y como es lo único en lo que somos realmente más fuertes, sometimos a la mujer a las malas. Adicional a eso, no tenemos que sufrir cada mes con la menstruación ni con las alteraciones físicas y hormonales del embarazo, ni mucho menos con las contracciones de un parto. Nos enseñaron que ellas son sagradas porque son las causantes del milagro de la vida, pero nunca nos plantearon que para algunas podría ser una maldición. Muchas mujeres tuvieron que marchar, aglutinarse, quejarse, pelear y por ende morir para que hoy en día puedan votar, usar minifalda, trabajar, estudiar, conducir, elegir con quién casarse, elegir no casarse y tener una carrera profesional. Cosas por las que nosotros en nuestra calidad de hombres nunca tuvimos que preocuparnos. Y pese a todo ese proceso todavía hay gente que entorpece esta evolución, ¿no? Y todavía hay mucha gente que tiene todavía como la mentalidad de ser machista. Incluso mujeres. Y lo digo mujeres de mi generación que son más machistas o tan machistas que muchos hombres, ¿no? Donde, por ejemplo, critican mucho si una mujer es promiscua, pero al mismo tiempo se enamoran de un hombre que es mujeriego. Y muchas de ellas muchas veces aseguran con orgullo decir que tienen más amigos hombres que amigas mujeres, que porque le tienen envidia, que porque las mujeres son envidiosas, como si la envidia estuviera insertada en la vagina o algo así. Pero el problema del machismo va mucho más allá de los chistecitos pendejos o el desempeño de roles. Realmente el problema es cuando por ese machismo empezamos a tomar decisiones sobre la integridad y la vida de una mujer. Así, por ejemplo, se crean leyes antiaborto que criminalizan a la mujer y la privan del poder de decisión, sin contemplar que podría morir en caso de un parto. O las obligan a criar un hijo no deseado cuando posiblemente no estén en condiciones económicas o emocionales para hacerlo. También hay un problema mucho más grave cuando ese machismo se manifiesta en violencia de género, donde muchas veces se culpa a la víctima, se minimiza el daño y la misma víctima se siente responsable y muchas veces calla porque se sienten que no le van a creer. Ahora, no digo que una persona por ser machista necesariamente sea un abusador. Lo que digo es que ese machismo fomenta a que siga habiendo abuso.
Bueno, después de haber vivido rodeado por mujeres durante mucha etapa de mi vida y mujeres que han cumplido distintos roles, ¿no? Pues he aprendido como a dejar de ser machista. Es algo en lo que todavía sigo trabajando. Es una pelea constante día a día. Hay una línea muy delgada entre ser caballeroso y ser condescendiente. También soy consciente de que los hombres y las mujeres no somos iguales. Pero no por esa desigualdad justifica que tengamos que ser injustos. Me gusta mucho vivir en un mundo donde las mujeres ya pueden ser presidentas, donde ya podemos turnarnos quién paga la cuenta, donde no tienen la obligación de cocinar y también pueden cambiar una llanta. Sin embargo, aún falta mucho por trabajar, tenemos mucho por mejorar. Y si sos un man de mi edad más o menos, entiendo que es mucho más difícil, pero en serio, ya dejemos de ser machistas, weón.